¡La fogata! Pero la pancha está bajito, va. Cada uno sube, ahí pueden regular ustedes, pues cada uno, si estamos ahí. Ahí te subo, ahí te subo. Eso, mira, y ahora tenemos comando de audio. Listo, ahora sí partimos Nice. oficialmente. Bienvenidos el último capítulo de la segunda temporada, Hasta el fondo de la jarra, con nuestra invitada especial, la Panchita. Estoy muy emocionada de estar acá nuevamente. Ustedes saben que me encanta que cuando se da al revés, cuando ustedes tienen instancias donde a mí me invitan, encuentro que gané en la vida. Así como que el círculo está completo. Y de eso se va a ver un poquito la conversación que vamos a tener hoy día, Pancha. Así que justamente. Oye, estás vestida con un atuendo especial. Cuéntanos por qué. Contexto, por favor. Chat, ya, no es porque yo quiera ser el personaje principal todo el tiempo. Es que lo que pasa es que más rato tengo un evento. Y no es un evento de como Pancha Sky, es el cumpleaños de una amiga. Y como todos en mi círculo son todos protagonistas, ella celebra su cumpleaños en un espacio que creo que se llama como Otaku Fest. Pero filo, es como una discoteca para gente geek. Entonces una no puede ser menos. Y esa es la situación. Entonces yo corto acá y me voy a perrear. Ese es el full caracterizada. Feliz jueves, le dije yo al disfraz. Y exacto. Solo no entendió lo que era Feliz Jueves. No todavía no entiendo, sigo sin entender. ¿La gente en el chat sabe lo que es Feliz Jueves? ¿O es la única persona solo aquí que no está al tanto? Sí, puede ser que en pandemia se haya explotado, haya salido del mainstream, pero yo vengo escuchando, sigo páginas desde muy chica, que es como todos los jueves hay un Feliz Jueves de Asuka, ¿cachai? Post. Claro, no así antiguo. Increíble. Bueno, Pancha, que te ves maravillosa, por supuesto que sí. Además, has elegido nada más que un personaje bastante icónico del anime. Y para comenzar esta conversación, agradecemos por supuesto a todas las personas que han venido a acompañarnos y por lo mismo que ibas comentando en un principio, cuando te descubres invitada por la comunidad a la que tú misma comenzaste y que ha funcionado mucho tiempo en base al contenido que creas. Sabemos que sientes que has ganado en la vida, sin embargo, ahondemos un poco más en este fenómeno de cuando eres tú la invitada de las personas que se han reunido a tu alrededor para consumir, digamos, tu contenido. Ya, me encanta la pregunta y la voy a responder acá ya que estamos en confianza. Voy a tratar de no ser, ¿cómo decirlo?, tan diplomática, porque siento que en otra oportunidad yo hablaría como en tercera persona, como mi audiencia, la comunidad, pero ahora estoy hablando con ustedes, así que vamos a quitar un poco ese velo ya de diplomacia y se los voy a comentar tal cual como lo veo. Ya, como... Adelante. Creo que, y bueno, ustedes esto ya lo saben, es algo que suelo comentar a menudo, que el nicho es el futuro de la internet. Y creo que lo que nosotros hemos logrado es un excelente ejemplo y un excelente como el cómo ha estado curtido los espacios en internet que eventualmente van a querer todos, ¿cachai? Como que el creador de contenido o aquel que hace una comunidad que es como hoy son súper simpáticos, creo que eventualmente todos van a tener que traspasar un poco esa barrera y es que ya no solamente son simpáticos, estamos hablando de personas que se repiten, estamos hablando de personas que son líderes de comunidad, también hay el que se repiten me refiero a como que estén lo suficientemente presentes, ¿no? Como que ya no te puedes hacer el loco, ya no podemos decir como son solamente usuarios, estas son personas que están presentes constantemente y de alguna manera esta relación parasocial empieza a tener más sustancia, más contenido, más, porque uno hasta ¿cuánto tiempo puedes ignorar realmente a una comunidad que está presente? Y yo creo que es una conversación bien interesante porque ¿qué pasa con los más grandes, los más masivos? ¿Pueden realmente conocer a una comunidad de 5 millones de personas? ¿Se puede llamar comunidad 10 millones de personas? Es casi todo lo que es un país.
¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo que siento que a mí me ha salido muy bien, ¿no es cierto?, entre comillas, trato de como el estar siempre dándome cuenta o estar súper consciente y agradecida del camino que ha tomado, porque también han sido ustedes los que me han permitido como estar tranquila con estas decisiones, ¿cachai? Son ustedes, y gracias a, por ejemplo, un espacio como este, que siento que es como, esta es la respuesta correcta, ven, como no ven ustedes, sino al resto, como creo que esta es la manera en la cual debería evolucionar, más allá de tener cientos de personajes que dicen ser influencers, cientos de personas populares. Creo que los que realmente terminan haciendo una diferencia no son las personas que ponen a su persona por encima, sino que crean espacios. Claro, porque al final, como lo partiste hablando, es que de repente están estas figuras que tienen muchos seguidores, más así como más de lo que se pueden contar. Y claro, quizás se deforma un poco lo que es la personalidad de los seguidores, ya esta comunidad es comunidad entre ellos, yo creo, más como los clubes de fans, por ejemplo, como que son comunidad entre ellos, pero la persona a la cual admiran no se entera, o si se entera pero no lo siente, a veces es como que dicen, no, esto es falso, es un cariño que no existe, y como el camino que tomaste tú lo aterriza mucho, mucho más. Lo hace más tangible. Y creo que no, obviamente en Chile no soy la única, sin embargo, sí creo que está tendenciando para allá, porque he escuchado, bueno, el otro día me tocó ir a una premiación. Ya, vamos a pelar. Esto es derechamente chisme. El otro día me tocó ir a una premiación de como las personas más relevantes en Chile. Esto te lo da una métrica, ¿no es cierto? Como por hashtags, como por cantidad de usuarios alcanzados, cantidad de como impacto en campaña, qué sé yo, bla, bla. Te cito exactamente. Entonces, empiezan las nominaciones, o sea, empiezan como las categorías, y de repente, para no nombrar a nadie en particular, porque tampoco me acuerdo, por ejemplo, awareness en podcast, o sea, alguien que recién revelación, y entra un chico, ¿no es cierto?, y Pollo Castillo, que era el animador de este evento, va y dice, ya vamos a ponerle Tommy, Pipe. Pipe ha alcanzado una comunidad de 30.000 personas en tan solo un par de meses con su podcast ta. Y viene esta persona, toma el premio y corrige a Pollo y le dice así como, oye, yo ya pasé los 30.000 hace rato, como que ya no es una comunidad, pues ya como que soy más grande. Uno lo encontró soberbio, así como, weón, 30.000 personas es más que la cresta, onda. Entiendo las ganas de decir, oye, soy más grande de lo que me estás diciendo, pero por otro lado, ¿cómo? Algo al respecto también, como de que, por ejemplo, 30.000 personas es poco, o por ejemplo, 100 personas es como, no te pesco nadie, ¿cachai? Como cuando dicen, no, en mi historia solamente la vieron 200 personas. 200 personas es muchísima gente, ¿cachai? Y más encima hizo como hincapié en de que él partió recién en mayo. Y él hablaba de como el gran crecimiento e impactar al país. Y yo sentía, no conozco a esta persona, por eso digo, es más chisme que otra cosa, porque no es como que es las palabras que sacó en el momento y yo interpreto eso nomás. Quizás hay mucho más background. Pero él daba a entender de como de que se vienen cosas más grandes y no realmente cuidando la comunidad de las 30.000 que las siguieron en un principio, que es lo que está mencionando Pollo Castillo, sino que como que la grandeza está, mientras más grande mejor, ¿cachai? Como que la grandeza está después, no en las personas que ya convenciste, no en la gente que ya te está siguiendo y que te siguieron desde el principio, ¿cachai? Que yo encuentro que una de las cosas de más valor, por lo menos hoy voy a hablar de mí, es como cuando alguien me dice, yo te sigo desde Nerdmasia. Hemos crecido juntos, onda, y probablemente no te ha gustado todo lo que he hecho, pero qué impactante que sigamos teniendo, onda, como después de todo este tiempo, esa confianza, ese camino que hemos compartido. ¿Qué tanto más, o como eso es tanto más valioso, quizás, para mí por lo menos, de que haberme hecho viral y de mayo a noviembre haber hecho 30.000 seguidores que recién me están conociendo? ¿Se entiende a lo que voy? Sí, completamente.
Sí, completamente. Bueno, finalmente también responde esto a una suerte de promesa muy espectacular, ¿no? De la fama en un corto lapso de tiempo. Entonces, como que dentro de esa embriaguez, también hay algo de intoxicante, que a personas que puedan estar, o que de repente en algún momento tengan un boom de exposición pública, puedan verse como que, oh, qué maravilla, que algo debo tener, ¿no? Que mucha gente está queriendo consumirme. Entonces, como que se explica también de esa manera como una promesa del mismo espectáculo, ¿no? De ir alimentando como ese tipo de dialécticas que son más del consumismo. Y acá es donde creo que existe quizá esta como moneda de cambio, porque por ejemplo, yo puedo entender que tomemos está bueno el ejercicio que plantea Arjud, que es como vete 200 personas en tu casa, ¿son pocas? Aquí este otro ejercicio o poniendo a este personaje ya de NPC para el caso hipotético, nada en contra de este Pipe hipotético. Que ya le pusieron cara a Pipe y lo están odiando en el chat. Entonces, voy a perder el punto. La moneda de cambio, porque hasta ahora la moneda de cambio para Pipe son una cantidad de personas que te siguen, una cantidad de likes o una cantidad de visualizaciones, ¿cachai? Mi moneda de cambio, entre comillas, es justamente una instancia como esta, donde mis seguidores viven por sí solos, ¿cachai? No viven a través de mis publicaciones. Ellos son no solamente independientes, sino que también capaces de cuidar el espacio que fue creado para ellos, ¿cachai? Y que también tienen poder de decisión y que, bueno, todo esto ya tiene más que ver con la taberna que empezó a hacer este año, ¿no es cierto? Que es como, este ya es su espacio y vamos a otorgar más permisos o va a estar más holgado, porque al final son las personas que se quedaron después de 3, 4 años, ¿no es cierto? Las que realmente yo sé que les puedo otorgar la confianza para que esta es su casa, ¿no es cierto? Como que un poco hagan lo que quieran, no así al principio, pero es algo que se trabaja, quizás hace muchos años yo también tenía que romper esa barrera y eran solamente números o era de alguna manera como una personalidad. La comunidad es una personalidad y de a poco empieza a complejizarse, de a poco empieza a tener como, no, iba a decir como bioestimulación, pero a lo que me refiero es como empieza a ser un organismo que evoluciona, que piensa, que tiene vida, se adapta al espacio, reacciona, ¿cachai? Que al final es lo que siempre fue, porque yo creo que el problema está en que hay gente que se mete como a estos números ficticios, ve que en su página de repente aparecen millones y millones, pero no son organismos. En cambio, quizás tú la experiencia que tuviste fue de poder procesarlo más, masticarlo, juntarte con gente que quizás en un momento era más un grupo muy reducido, pero tener la instancia de juntarte con ellos como en los eventos. Creo que quizás la diferencia de la rapidez en el tiempo que también afecta un montón. Absolutamente. O sea, Burbuja también comenta, tiene... perdón, por favor. No, dale. Bueno, Burbuja comenta, igual le digo a mi abuela, 30.000 personas se sorprende, porque ella aún no tiene esa medida o magnitud que provocan los medios de internet. Para ella es genial y escaleta, pero para el resto que es conocedor no causa el impacto que quizás debería. Y también yo creo que por mucho que uno sea o una influencer o una persona común, ya en general creo que se nos tiene como esa parte media atrofiada del cerebro. Absolutamente, y creo que hay que despertar de ahí, hay que salir un poco de ese como espectro de creer que, por ejemplo, 30.000 personas son poco. Y es que, claro, eso lo ha dado como el fenómeno de la internet, de saber de que existen influencers de 10, 20 millones y que tú no los conoces, por ejemplo. O de que no son, para mí la Dua Lipa tiene 20 millones de seguidores, ¿cachai? Como que, pero en verdad la Dua Lipa tiene 80 millones. ¿Y cuánto tienen las Kardashian? 200 millones. ¿Qué? Onda, ese ejercicio te da un poco de ¿cómo se llama? Visión de lo complejo o de las características que pueden tener, por ejemplo, comunidades, por ejemplo, fans, por ejemplo, clientes, ¿cachai? Entonces,
un creador de contenido o un influencer que tuvo un buen viral puede quizás alcanzar esa cantidad en TikTok, por ejemplo, de una manera mucho más fácil. Entonces ahí no impacta tanto. Pero solamente hablando de estas cosas podemos empezar a discernir que existe una diferencia. O el seguidor de TikTok versus el seguidor de Instagram. Por ejemplo, la cantidad de gente que está suscrita a Twitch, o de la cantidad de gente que está suscrita a mi Twitch, ¿cuántos están acá en Discord? ¿Cachai? Entonces, mientras más barreras de entrada o hayan dado más la vuelta, más valioso es ese seguidor. Y una de las cosas y esto se los comparto, creo que lo hemos conversado en algún otro minuto, una de las cosas que más valora la marca de por qué me siguen contratando y como considerando, es porque tienen feedback inmediato de la comunidad o de la audiencia. ¿Qué significa eso? Que ustedes comentan acerca del contenido que acaban de ver. No ponen, por ejemplo, si yo publico, por ejemplo, estoy inventando CeraVe, ¿ya? Así como la nueva crema de noche que hace tal cosa. Su comentario es tan valioso porque, por ejemplo, preguntan, ¿y me la puedo poner de día? Hoy que... ¿Y cuánto cuesta? ¿Dónde la puedo encontrar? O me encanta, yo me la pongo. Eso para la marca es tan valioso porque no me están comentando, linda, corazones. ¿Se entiende? Como que no existe solamente un like, no existe un seguidor que está ahí. Hay un ejercicio crítico. Exacto, que le gustó simplemente porque yo subí la huevada, sino que realmente son pensantes. Y me lo han dicho así, como podemos entender, o es muy valioso para nosotros tener ese feedback inmediato. Son realmente personas que están escuchando lo que tú estás diciendo y no solamente le dieron like porque tú simplemente lo publicaste, ¿cachai? Me pasa que, y voy reflexionando sobre esto mientras te escucho, me pasa que estos influencers o estas cuentas que tienen como 100 millones de seguidores, 150 millones de seguidores, yo lo encuentro como un ejercicio un poco deshumanizante, como el enfrentarme a semejante idea, como de tener ese nivel de exposición inmediato. Creo que es deshumanizante no solo para aquellos que están como formando parte de esta comunidad o este conjunto de seguidores, sino que también para mí como espectador pasivo puedo no seguir esa cuenta, incluso también para el influencer en cuestión. Es decir, él llega a un punto de nivel tan... Es una palabra que siento que es una simulación tan grande que yo realmente me cuestiono, o en ese momento temo de que, o me llevo a cuestionarme de la existencia de esa persona. Es decir, ¿lo que estoy viendo corresponde a un ser humano real? ¿O estoy nada más que consumiendo una simulación que está siendo puesta para mí? Por ejemplo, no sé, el hecho de que personajes como Daddy Yankee sean como el producto, no es un proyecto personal, sino que es un producto hecho a partir de una productora que tomó a un artista y lo convirtió en un símbolo cultural. Ya, pero eso es súper distinto, porque él es una celebridad. Las celebridades se comportan distinto porque la celebridad tiene un producto por encima de su persona. Tú puedes o no escuchar a Daddy Yankee, no puedes negar la fama de Daddy Yankee, ¿no es cierto? Correcto. Funciona de manera independiente. El creador de contenido o el influencer solo existe a través del público que lo consume a él como persona. Solo existe en ¿cachai? internet. O sea, de ahí en adelante puede crear productos hacia afuera, ¿no es cierto? Como Dilantero, que tiene su marca de completo, etcétera. Pero la gente va a comer a la completería de Dilantero porque es de Dilantero. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el influencer viene siendo una persona que tiene popularidad. El creador de contenido viene siendo una persona que agarró intereses comunes y planteó distintos formatos de contenido, valga la redundancia, para interesar a esas audiencias. Un creador de contenido puede ser un influencer, pero un influencer no necesariamente es un creador de contenido y sigue alimentándose solamente por la popularidad que le da a la gente, a su persona. Como por ejemplo, Naya Fácil. Las celebridades funcionan en otra categoría, digamos que es deshumanizante per se, pero creo que uno ya hace esa... como que uno ya se relajó, entre comillas, con eso, porque tú realmente no conoces la vida de Keanu Reeves. Tienes una perspectiva,
de cómo es él, quizás, depende de la reputación que pueda tener un famoso muy famoso. Pero los que no ves las historias de Keanu Reeves no sube que está comiendo hoy día, ¿cachai? A diferencia de nosotros los creadores, que claro, venimos de, y cualquier random de internet tiene la posibilidad de hacerlo, vivirlo y... Claro, llegar a ser, finalmente. Llegar a ser, correcto. La promesa también. Lo que hablábamos al principio, claro. Entiendo el punto de Sorlu que partió hablando, que yo creo que así como, más allá de hacer la diferencia entre influencer o celebridad, la gente tiene el concepto en general de famoso. Y cualquiera que uno, o que tenga como una masividad, es famoso. Y la otra vez justamente estaba escuchando un podcast donde alguien comentaba que tuvo la experiencia de trabajar en la tele y se le hacía súper raro ver a los que veía normalmente como dando las noticias o siendo panelistas, verlo pasando al lado suyo, sentía que eran como NPCs. Como que le costaba entender que estaban ahí, que eran personas. Y yo creo que igual les pasa a gente que siguen a influencers o que tienen como gente a la que admiran, porque por ejemplo siempre comentan, oye, me dio mucha vergüenza saludarte, o como que aún está ese gran límite. Y de repente, y por lo menos a mí también me pasó mucho, cuando me vine a vivir a Santiago, empecé a conocer o a encontrarme más gente que yo seguía, y se me hacía súper raro entender que estaban ahí, como físicamente. Que no era la simulación que dice Sor. O sea, es como la primera vez que te encontraste con Padre Moncho caminando por Santiago Centro. Como esas cosas así, como que yo sé que existen, sé que son personas, pero aún así uno está tan acostumbrado a verlos en pantalla que cuando los ves de frente es raro. O sea, es inevitable sentir una... O sea, es cuando como el villano de turno de la teleserie popular te cuenta de que, o cuenta la televisión, que una señora en el supermercado lo encaró. Claro. Diciéndole que era muy malo, que por qué hacía sufrir a la jovencita, al jovencito. Como que claro. O sea, yo entiendo perfectamente y estoy de acuerdo que no es creo que es necesario hacer la diferencia entre el famoso y el influencer, o el famoso que llega al internet luego de su fama, como actores muy famosos. Pero por ejemplo, estas personas que yo no sé si a ustedes les pasa, en TikTok de repente me aparece una historia de un hombre muy bien vestido bajándose un Lamborghini en Italia. Ya. Y como me ha aparecido más de una vez y no tiene ningún contexto, es solo el hombre o llegando en un Lamborghini o bajándose del Lamborghini o subiéndose al Lamborghini. Y que tiene una barba así como, creo que Zeus se llama, no sé, pero es como una persona muy... como este contenido, ¿de dónde sale? ¿Por qué me llega? Como... ¿qué es lo que estoy consumiendo realmente? Ahí hay un cruce de información que puede ser que te gusten los autos, puede ser que te gusten los hombres, puede ser que ahí el algoritmo está tratando de adivinarte. La barba puede ser, pero no... La barba, claro. Como no sé. O Italia, puede ser también, yo creo que es lo más probable. Pero hay cruces de códigos, te está tratando de evaluar. Ese fenómeno del algoritmo es sin duda un poco... es cuanto menos sorprendente, cuanto menos. Por no decir que a veces incluso terrorífico. Como a veces no, sin llegar a porque uno dice, no, el celular me escucha, entonces claro, si hablo de, no sé, CeraVe, voy a entrar a Instagram y voy a ver una publicidad de cremas, o de repente a veces ni siquiera sin decirlo, pensando en que, oye, no sé, voy a comprarme un saco de arena para boxear, como ese, y te aparece Pancha. Eso tiene una explicación. Y tiene que ver, es excelente este ejercicio, porque a nosotros nos impacta, ¿no es cierto? Y es como, ¿cómo adivinó lo que estoy pensando? ¿No es cierto? Pero ese algoritmo es un cerebro que está pensando al mismo tiempo que tú, está sacando las mismas conclusiones basadas en tus mismos estímulos. Entonces el hecho de que tú hayas llegado a esa conclusión es producto de una seguidilla de estímulos y conclusiones que sacaste por internet, por tu vida, etcétera, y ese cerebro está pensando al mismo tiempo que tú. Entonces, de la cantidad de cosas que te muestra donde falla, hay una probabilidad grande que entre todas esas haya sacado la conclusión correcta, que es la que se repite contigo naturalmente. Es un tema de probabilidad, porque hay un montón de publicidad o un montón de publicaciones que como tú no has pensado, no tiene nada, ningún contexto y están como, tal como dices tú, random, no te llama la atención y la pasas. Pero cuando te llama la atención es el fenómeno del auto rojo. ¿Han escuchado ese de como te compras un auto? O tú te concentras y dices, voy a ver cuántos autos rojos hay y pareciera que hay puros autos rojos y eso es porque tú
es porque tu cerebro ahora está pendiente de, entonces por eso te das cuenta de que el algoritmo te tiró algo que tú ya habías pensado. Te está tirando cosas todo el rato, está sacando conclusiones contigo, pero de las que tú no has sacado todavía, no te llaman la atención, por ende no las destacas. Se nos olvida que el algoritmo es un cerebro, se nos olvida que la inteligencia artificial está pensando como la construyeron igual que como pensamos nosotros, ¿cachai? La seguimos viendo muy aparte, pero hacen el mismo ejercicio. Es difícil de todas maneras como enfrentarse a una idea como esa en tan poco tiempo igual. Es decir, sí, es como en un par de años la inteligencia artificial se ha ido, pero yo no sé, en 3 años más, 5 años más. Realmente yo creo que no podemos imaginarnos qué va a ser la inteligencia artificial en ese tiempo. Mark Zuckerberg hoy día hablaba de la última actualización que tuvo Llama, que es la llama de la LLM, que tienen distintos, le enseñan como lenguajes a inteligencias artificiales, o una inteligencia artificial está aprendiendo varios idiomas de programación, y entonces él dice, ya este año terminamos con Llama 3. No me acuerdo cuánto es la actualización, y están súper emocionados porque la IA de Meta está proponiéndose para ser la IA más grande ocupada. Obviamente creo que tiene el motor de OpenAI, pero es como la IA que todo el mundo va a ocupar. Puta, sí, claro, pues si tú tienes un monopolio dentro. Onda, como que, ¿quién te está aplaudiendo, weón? Si esto está casi impuesto, no es como que la gente esté decidiendo, ¿cachai? O sea, la metiste dentro de las aplicaciones que todos ocupamos de manera rutinaria, de más que es la más ocupada, pues, ¿cachai? Entonces él dice que, lo mismo que mencionaban recién, como, miren todo lo que hemos avanzado, y ya el próximo año promete el Llama 4, que viene siendo como ya el cerebro mejor pensante, o el que se nos está alcanzando, ¿no es cierto? Como deberíamos poder conversar con ellos eventualmente, conversar como Tony Stark lo hace con Jarvis. Claro, llegar como a un nivel más o menos parejo, quizás. Claro. Igual porque da un poquito de miedo. Hoy día todavía nos comunicamos con Alexa como te comunicarías como con un buscador, ¿no es cierto? Así como, Alexa, préndeme las luces de la cocina. Y así como con... Alexa igual te pregunta, Alexa, stop. Pero te como que te corrige o trata de buscar esta respuesta correcta. Las nuevas inteligencias artificiales ya lo tienen incorporado. Sí. Panchita, no quiero terminar la conversación, más bien quiero desviarla, porque volviendo un poquito a lo que estábamos hablando de la masividad y de los números y de las personas, quiero ahora dar como la vuelta. Ya estábamos hablando del público hacia la persona, pero quiero ver qué piensa la persona hacia el público. Y voy a leer el comentario que puso aquí Nico. Quizás que ahora la Pancha pueda reconocer el rostro de nosotros, habla de lo bien trabajada que está la comunidad. Y eso es verdad. Pero yo quiero que tú nos cuentes cómo lo sientes desde tu punto de vista cuando efectivamente te encuentras a alguien en la calle y eres capaz de reconocerlo. ¿Cómo se siente para ti haber creado una comunidad? ¿Cómo se siente para ti saber que ahora este espacio en el que estamos nosotros tiene su propia vida? Voy a retomar un poco lo que había dicho porque se basa como en lo mismo, como gran orgullo, el sentir que como acá hay demasiado valor, porque no son números, no son como esta sensación de personas que quizás me apoyen, sino que tienen visión por sí solas y toman decisiones por sí solos y existen como con fervor, como el hecho de poder reconocernos, y no es como porque es súper distinto cuando me he encontrado con gente que es como, uy, tú haces videos, ¿no es cierto? Ah, sí, eres la polola del Mati. Ah, es súper chistosa, sí, en TikTok. Y esa interacción para mí es bastante superficial quizás, con mucho cariño, igual, sí, qué rico, muchas gracias por seguirme, etcétera, a alguien que se me acerca y me dice, Pancha, no Pancha Sky, ¿no es cierto? Es como, Pancha, soy, y por ejemplo, soy Sailor Poto. ¡Oh! Recuerdo, quizás no tu cara, pero sí recuerdo tus intervenciones, recuerdo que me hiciste reír, recuerdo cómo hiciste el impacto que causaste en el chat. Acá se siente una cercanía distinta, ¿no es cierto? Es como, ¡oh, qué gusto conocerte! ¡Qué gusto saber que lo que decía quizás Sor, un poco quitarnos esta de, oh, no era un NPC, no era como
un ID nomás, ¿cachai? Sino que es alguien que, este meme que se dice, bueno, no es que sea meme, sino que lo que se conversa, ir en el auto y ver los otros autos y decir qué impactante que cada una de estas personas tenga su propia vida, sus propios problemas y que sean en verdad como el centro de su mundo, pues. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar de que el mundo es el que gira alrededor, ¿no es cierto? Pero todos tenemos nuestro propio mundo. Entonces es sumamente gratificante el que exista esta bidireccionalidad, donde no solamente me estoy enterando de que alguien me sigue, sino que recuerdo cómo me hizo sentir o recuerdo el impacto que genera dentro de la comunidad. Entonces se siente sano porque siento que, quizás la palabra es que me siento protegida. No solo yo, sino que el espacio en conjunto es como, oh, gente de bien, ¿cachai? Como se acerca luz, ¿cachai? Como te reconozco y te reconozco con respeto. El cómo hablan también del contenido, el no solamente como buena foto, sino que es como, oye, y qué bonito lo que haces, o que me has seguido durante mucho tiempo, más quizás no ha sido hardcore, pero ha mantenido el espacio limpio, seguro, cuidado. Claro, finalmente aportan de una u otra manera. Y ahora, bajando de nivel, bueno, no estamos bajando de nivel en calidad, estamos avanzando a la siguiente etapa dentro de esta misma pregunta. Ahora llevándolo ya a lo que es este espacio como tal. Cuando tú creaste el servidor, lo hiciste pensando que tenías muchas ganas de crear este servidor que fuera basado en rol, ¿cierto? Y siempre has comentado que tienes una tesis respecto al ámbito social que esto conlleva. Tengo dos preguntas, ¿ya? Primero, la más general, que sería, en esta tesis, ¿has logrado tener ya una respuesta? ¿La estás trabajando? ¿Es algo que va a estar como extendiéndose en el tiempo? ¿Cómo la estás abordando? Es algo que se va extendiendo en el tiempo y es la que me ayuda a tomar decisiones para como mi contenido y el cómo me dirijo hacia ustedes. Más allá de como las cosas en las cuales no sé, pues yo tengo ganas de hacer, pero primero está ustedes son como mi conejillo de indias dorado, ¿no es cierto? Así como de, si tengo que pensar en que le tiene que gustar a alguien, le tiene que gustar a la persona que todavía juega rol en la taberna literaria. Para mí ese era como el fin de todo, como conocer este hardcore fan, ¿no es cierto? Porque también sé que hay personas que me siguen porque alguna vez les gustó cómo me vestí y como que entretenido, hagamos cositas de belleza, y yo lo paso súper bien y me encanta que las pololas de mis seguidores antiguos del LOL hoy día sean mis seguidoras, pero si tengo que pensar en como lo que me define, pienso en cómo me ven ustedes, ¿cachai? Como y obviamente hay un poco ahí de percepción, pero de subpercepción, como yo percibo que ustedes me perciben. Yeah. Y como yo nunca debería faltarles el respeto, como yo... Hoy les voy a contar un ejercicio que de hecho fuiste involucrado, Merlox. Porque, por ejemplo, yo hace unas semanas que estoy reactivando de manera como técnica mi canal de YouTube. ¿No es cierto? Esto es algo que lo he comentado en stream, que para ya el próximo año quiero poder ocupar mi estamina creativa en mi contenido y no en contenidos para empresas o para terceros. Y entonces dentro de esta etapa, ¿no es cierto? He tenido que renombrar cosas, he tenido que tomar ciertas decisiones, qué voy a hacer en TikTok, qué voy a hacer en Instagram. Yo no sé si esto es de su interés, pero como de manera tan profunda, voy a tratar de no aburrirlos con los detalles técnicos. Pero... Nos gusta el Deep Lore, no te preocupes. Sí. Estamos aquí para eso. Entonces, muchas gracias. Entonces, como de qué se hace aquí, qué se hace acá, porque yo tengo ganas de publicar todo en todos lados. Y es como quizás de pronto algo que le pasa a los creadores de contenido, como bueno, si ya me esforcé por hacer este contenido, lo quiero, ojalá que se viralice donde sea que se viralice. Pero hay ciertas cosas que uno tiene como que cuidar en las redes sociales, que es lo que estoy aprendiendo hoy día, ¿no? Como qué seguidor está dónde y cómo lo debo tratar. Porque de repente he subido, voy a hacer el ejercicio contrario, he subido contenido de Instagram a TikTok y es la misma gente de TikTok la que dice como no entiendo nada, soy tonto. Como de, jaja, se escucha lindo pero no entendí nada. Versus las personas de Instagram
¿cachai? Que lo están replicando, están debatiendo y de pronto no, a veces incluso no están de acuerdo con lo que yo pienso, donde hay un debate, donde hay como sustancia. En cambio, en TikTok, cuando subo un clip, ¿no es cierto?, de una tontera, se viraliza, qué entretenido. Cuando he subido cosas a Instagram que de pronto yo siento que son más propias de TikTok, siento que la reputación, a pesar de que le va bien en Instagram igual, ya no queda el perfil limpio. Entonces cuando llega una marca me ve chuchando, gritando, burlándome de pronto de una situación, exponiendo mi chat, que esa es una dinámica que se respeta en las plataformas que corresponden. El chat de Twitch sabe cómo nos comportamos o sabe cómo nos tratamos o sabe cuáles son los códigos que existen acá. Y cuando es publicado como clip dentro de y con una audiencia que entiende esto, como que es productivo. Entonces tengo que, comerme un poco las ganas de publicar todo en Instagram porque ahí está mi currículum, y en TikTok asumir de que la gente que está ahí no está para escucharme, está para verme. Y por mucho que yo le quiera inculcar, ¿no es cierto?, de que no, pero es que deberían, tengo que aprender y tengo que entender. Bueno, bajo este mismo, ¿qué va a pasar con mi canal de YouTube y qué va a pasar con el canal de Twitch? Entonces, básicamente, después de hablar, lo estuve conversando con César de Críticas QLS, con Dilantero, como, explíqueme un poco cómo está YouTube hoy. Y se llega a la conclusión rápidamente de cómo deberías tener un segundo canal. En tu canal principal, tener los videos de tu core content, y en este segundo canal, darle un espacio más distendido de lo que haces en tu Twitch, de pronto de alguna otra cosa que quieras compartir con tu audiencia, pero no sin afectar las métricas de tu canal, que digamos es como tu cine. Perfecto, dije yo. Decisión tomada. ¿Cómo se debería llamar? E hice esta bajada de como, pero ¿para quién es este canal? Quiero que llegue gente nueva y que me conozca como streamer. Este es un lugar para que la gente que me ve en Twitch, o que no me pudo ver en Twitch, ¿no es cierto?, porque trabajó, porque no tiene la suscripción, etcétera, etcétera, tengo un lugar donde siempre revisitarme, y así con varios cuestionamientos. Entonces yo le hago esta pregunta a un focus group. Entre ese focus group están mis taberneros, seguidores, llamémosle como casuales, o sea, personas que no siguen realmente mi contenido, sino que me siguen a mí como en la buena onda, y en este caso Merlox fue el capitán de del focus group de el core de la taberna, ¿no? Entonces, había una suerte de preguntas que yo hacía en este focus group explicando esta situación, ¿ya? Presidente de curso, representando. Exactamente. Entonces, mi primera posición era como, si este es un lugar que nace de los VODs de Twitch, me gustaría respetar el espacio o su simbología. Simbo, me quedé ahí, Simba, no, su simbología, de dónde viene, su origen, ¿no es cierto? Como la taberna literaria. Esta es la taberna, sigue siendo la taberna literaria, ¿verdad? Pero había un grupo de personas en el focus group, ¿no es cierto?, que defendían el como, pero no tiene nada de malo adaptarse, y si se llama, por ejemplo, Pancha sin filtros, porque estás en el canal de Twitch y ahí es más distendido, qué sé yo, bla, 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 no tiene que necesariamente llegar gente que le guste el rol, que sea ñoña, que le guste como la fantasía medieval. Entonces como que hay un rebranding para alcanzar a más público. Y chucha, estuve harto rato en ese debate, en esa discusión, porque realmente estaba 50 y 50. Con los taberneros casi siempre me pasa mitad y mitad. Los que creían que debería como, bueno, ¿para qué vas a hacer una marca de nuevo si ya la tienes lista? Y los otros que decían que era una súper buena oportunidad para atraer a personas, ¿no es cierto?, como que no necesariamente conocían el lore de la taberna y que fuesen neutros. Y no te voy a echar al agua, Merlox, pero sí voy a hablar de lo que me dijo, porque cuando tú me diste tu respuesta, yo estaba con Tabata Pacer. Y acá la voy a echar al agua, ustedes verán.
miren qué interesante lo que me dijo, porque estábamos planteándonos esto mismo. Merlox me da su opinión, que en verdad fue súper basada en como tu público de hoy, tu público del podría ser mañana, ¿no es cierto? Y el cómo se siente digamos, como en esta posición, desde adentro en la taberna. Y Tabata me dice como, ¿por qué le darías la espalda a estas personas? Si ellos ya se comprometieron, ya les enseñaste, ya están jugando bajo las reglas o el nombre que les diste, ¿cómo va a ser tanta tu codicia por más personas que ni siquiera son de tu gusto? Porque estas son las personas que tú quieres y estas son las personas a quien le estás haciendo contenido. Deep. Wow. Puta, sí, pues. ¿Qué más? Es que es real, ¿cachai? Entonces, Gonto, mi otro mejor amigo, me dice como no tiene nada de malo que te reinventes, que así es como muchos creadores de contenido se tienen como que abrir un poco el público, no tiene nada de malo, la gente que realmente te quiere y te sigue lo va a aceptar. Y yo, sí, pero cuando yo me quejo hasta el día de hoy de que cuando las personas que me conocen a través de TikTok se me acercan y creen que es lo único que hago, como de que yo tengo valor en el mercado, o como que ocupemos las palabras, que los conceptos que estamos ocupando, que soy famosa porque hago clips en TikTok, ¿no es cierto? Porque cuento un poco como mis desventuras. Y yo digo como, ¿pero sabes lo que hago? ¿Pero conoces mi trabajo? Como, ¿sabes por qué me he ganado o tengo hoy día este espacio? Y me ofusca muchísimo el pensar de que vivo en la mente de muchas personas no es nada malo, pero como que alcanzo solo un poco de mi potencial. Y después recuerdo cuando las personas de la taberna se me acercan, cuando existen cosas como estas, como gente que sigue jugando el juego, gente que ha creado por sí sola, gente que es capaz de entablar una conversación conmigo de algo que hemos conversado. Alguien que, por ejemplo, como Lilo, que va cada vez que puede concursar va y está presente, digamos, como corporalmente, y no es el NPC, no es un ID, sino como, oye, yo te sigo, yo estoy acá, porque si tú me invitas, yo vengo. Concha su madre, ¿cómo siquiera los voy a comparar, cachai? Entonces, bajo lo que me decía Tabata, es como, ¿por qué querrías hacerle contenido a los otros? Si esos otros no son tu comunidad, pues no son tu público. Eventualmente me encantaría que esa audiencia o ese personaje evolucionara y se quedara en la taberna literaria. No al revés, no que la gente ya de la taberna literaria tuviese que dejar ir esto para poder consumir el mainstream. Y entonces hoy día estrenamos, de hecho hoy día justo lo hice, el canal de YouTube de la taberna literaria. Vamos a seguirlo entonces. A ver, sí. Manda el link. Acá. Es que está como, a ver si mando el link, ¿será que lo porque como está en 0? Ya. Creo que estoy Rivera, dice. No, ahí está el link. Como está en 0, no tiene ninguna otra cosa. Perfecto. Subscribe. Listo, suscrito. Oye, sí, la verdad es que era una decisión muy difícil. Cuando me preguntaste a mí, en verdad yo más que darte una respuesta te di como una gran reflexión. Claro, como que sí, tomé todos los puntos ejercicio. Claro, pero una respuesta era muy difícil. Y justamente me pareció muy curioso porque justo el capítulo anterior, con Sol lo hicimos como cara a cara. Nosotros nos entrevistamos el uno al otro. Y ahí hablando como de mi personaje, de mi nombre, le conté justamente que tenía la misma disyuntiva, porque yo quería crear, porque yo siento que Merlox es como muy mío, de mi persona, más que un nick, ya es como yo. Y yo quería tener un Instagram que fuera como donde pudiera subir cosas que no son de mi vida personal, son cosas ñoñas, etcétera. Y estaba creando un nombre de 0. Pero después me dijo Sorlu, pero usa Merlox, pues si Merlox es la raja, todos lo conocen. Y claro, uno tiene como este tipo de disyuntivas cuando se quiere reinventar o no sabe si quieres atraer gente nueva. Es muy difícil y entiendo al final, pero la respuesta que te dio la Tabata fue 100% accurate, creo yo. Yo también creo. Y ¿sabes?
fue bonito porque creo que las personas que votaron o se inclinaron hacia la taberna, siento que son exactamente justo las que más me conocen, o justo las como quizás que pueden ver a través de mí, no solamente a mi persona, sino como que pueden pensar conmigo. Entonces se les hizo como súper claro el panorama cuando yo les propuse esto, y fue como, pero ¿por qué haría eso? Así como, pero no entiendo por qué no. Es claro para ti que tú ya creaste tu marca, y tenés esta gente que está todavía creando para este concepto. Como, ¿cómo va a ser tanto lo que hablamos recién? Como cómo va a ser tanta la codicia, la ambición, ¿cachai? Por ser mainstream, por tener más seguidores, siendo ¿quién? Aparte de que yo decía, esto después haciendo la reflexión, yo más lo que me quejo que hoy día hay un montón de streamers que son como, ¿y qué haces? ¿Y cuál es tu sello? Más allá de como streamear, ¿no es cierto? Todos podemos comprar alertas en Stream Elements, pero ¿cuántos realmente tienen una bajada creativa? Y esa ya existe, ya la creé, ¿por qué querría devolverme? Claro, ¿por qué partir de nuevo? Exacto. Como que es como hacer el camino más difícil, ¿por qué? Bueno, porque una hueona de repente. No, pero no es tanto eso, si al final es, como te decía, es un punto donde uno llega de pronto y la vista de pronto está muy nublada y quizás uno piensa, mira, quizás este camino ya lo tengo, pero si no está yendo por donde quiero, quizás tengo que inventar algo de cero, no sé. Eso mismo, porque eso mismo fue parte de la conversación de este ejercicio, como, ¿pero hay algo malo con la taberna? Así como, ¿hay algo que quieres arreglar? ¿Hay quizás un camino que quieres tomar porque la taberna como que bifurcó en algo que hoy día te hace mal o, digámoslo, como te está perjudicando? Yo, no, al contrario, es como... De hecho, mis ansias o las ganas que yo tengo es que la taberna literaria crezca como marca y eventualmente, lo hemos hablado, así como que exista o una tienda, o un evento, o una... ¿Cachai? Como que se trabaja tal como dice Arjud, no expandir, profundizar. Entonces de ahí ya se me hizo muy claro. Ahora, las personas que votaban por lo otro, era como, pucha, pero ¿y qué pasa si no les gusta? O como estás cerrando mucho el concepto, ¿no es cierto?, de alta fantasía, De repente hay personas que no consumen eso y que sienten que es una barrera de entrada. Y yo dije, ¿sabéis qué? No es una barrera de entrada, es un filtro. Y creo que ese filtro es positivo porque hasta hoy ha sido así de positivo. ¿Cachai? La persona que realmente llega con otro idioma, con otro lenguaje, con otra expectativa del espacio, solito se va porque no se encuentra. Y los que... Me hace mucho sentido y no es como un problema, creo yo. Tampoco es que sea malo expandirse. Creo que es un proceso natural también. Sin embargo, rescato y a la vez que rescato vuelvo un poco a lo que comentábamos en un principio, que me llamó mucho la atención, que era esta diferenciación entre precisamente aquel que busca la fama, digamos, como una especie de finalidad por sí misma, y determinada también por la cantidad de gente que te sigue, a como entender el internet desde otro punto de vista, desde un acercamiento un poco más crítico, y proyectando también el futuro como no solo en base a números, sino que también desde un punto de vista cualitativo, que es como crear espacios, dar oportunidades de que no solo tú como marca o persona expandirte, sino que también aquellas personas que llegan al alero de esta de este gran árbol para que le hagamos un niño a los Jordans, tengan la oportunidad también de expandirse junto a ti. Entonces creo que desde ese punto de vista la taberna literaria es un espacio muy rico y muy enriquecedor también, precisamente para aquellos que buscan expandirse en conjunto. Y que creo que es lo que hoy día hace que la gente quiera volver a la internet y no el contrario, ¿no es cierto? Que hoy día estamos mucho viviendo ay, necesito despegarme de redes sociales. Las redes sociales nos están saturando porque lo único que quieren es generar que te quedes más rato en la red social.
eventualmente, y por la cantidad de saturación que existe, mi proyección es que van a tener que regularlo de tal manera o de que vas a tener que pagar por espacios limpios o los feeds van a cambiar y van a funcionar en torno como lo era antes. Como que te salen el contenido que realmente consumes, como YouTube, ¿no es cierto? Como ahí están tus suscriptores y después vienen todo el resto de en otra parte vienen recomendaciones de cosas que tú no consumes y tú como usuario deberías ser más consciente de dónde voy a pasar el rato. Me quiero quedar con los youtubers o con los influencers o con los creadores de contenido, llamémoslo como queramos, que ya sigo, porque ya se ganaron mi confianza, porque son cientos de miles y millones, ¿no es cierto?, los que están queriendo mi atención, pero es el trabajo que se ha hecho durante todos estos años el que hace que tengas realmente un público fidelizado, y esa fidelización mañana va a ser mucho más valiosa, mucho. Hoy día no vale tanto porque estamos pensando en los números de TikTok. El seguidor de TikTok no vale nada, porque sigues una cuenta e igual tú vas al For You page, o sea, no vas al following. Tú igual consumes con la ansiedad de que te muestren algo nuevo y que eventualmente te vuelva a aparecer, pero te da lo mismo, no vuelves a buscarlo. A diferencia de, y porque yo creo que YouTube es muy superior como red social, porque YouTube, la interfaz te la presenta solamente según tus intereses y las cosas que tú ya has visto. O sea, las cuentas o las, llamémoslo canales, ¿no es cierto?, que tú ya sigues. Entonces tú le tienes confianza al algoritmo de YouTube, porque es como, no me está entregando cualquier huevada, ¿no es cierto? Es como, está curtido, a diferencia de el algoritmo de TikTok, que nosotros acá recién nos reíamos, como, ¿qué esta weá? ¿Por qué le salió esta weá? Como, está adivinando, ¿cachai? Especulando. Está especulando de quién soy, exacto. Pasó esto cuando el Rakis te hizo una raid. Llegaron muchos haciendo bromas sobre los nombres de autores en doble sentido, porque estábamos leyendo y como nadie se rió, o más bien no hubo atención, fue una alta señal para que esa persona quizás se fuera o replanteara qué decir la próxima vez. Sin duda, un buen filtro. Correcto, porque después yo decía, ¿y de qué me sirve tener a esta persona como seguidor? Como, ¿qué valor tiene si él se va a aburrir y yo no quiero que él intervenga? Porque sus intervenciones son o ordinarias o de mala, fuera de lugar. O fuera de lugar, o simplemente no me hacen gracia. Quizás en otro lado sí lo hace. Ese chiste acá no tiene sentido, ¿cachai? Entonces siento que los buenos filtros finalmente generan fidelidad. Y bueno, el valor hacia tu comunidad siempre estuvo y quizá hacía falta nomás un empujoncito para volver a darse cuenta que ahí estaba la respuesta. Ahí estaba, oye, sí. y la segunda pregunta, porque acuérdate que estamos aquí como en una especie de camino, la primera. Bajando aquí en niveles. La segunda pregunta va más enfocada en, ya claro, tú ahora eres capaz de reconocer a tu comunidad, pero ¿cómo ves el espacio como tal? La taberna que tú una vez creaste, ¿qué te hace sentir cuando ves que está todos los días viva, cuando hay gente roleando, que haya, no sé, nosotros haciendo un podcast? De hecho, me hace pensar en que es como el podcast dentro del podcast, porque nosotros nacimos gracias a que tú empezaste a hacer un podcast, en cierta manera, si lo ves así. No sé, también los ciclos de cine o las conversaciones que se dan el día a día. Nosotros sabemos que tú quizás no estás como presente en el chat, no estás dando así como, no nos te va a mostrar siempre, pero entendemos los motivos y creo que hartas veces ya nos has explicado que, como comentaste hace un ratito, está bien que ahora mismo, este año, incluso la taberna tenga su propia vida. Pero aún así, yo creo que de repente te pasas, aún si es que no hablas o saludes, te pasas a mirar cómo están las cosas y qué sientes cuando ves eso. Sobre todo me paso a menudo por el canal de cartografía y donde hay, digamos, como más trabajo gráfico, porque esas me gusta abrirlas y saber. Me causa mucha curiosidad si es que todavía existe la misma, no sé si la palabra es motivación o quizás es compromiso de mantener, por ejemplo, la primera propuesta. Porque uno de los miedos, o una de las, más que miedo, era como desafío emocional de tener que soltarlo un poco, porque voy a tener que hoy día encargarme de lo que me tengo que encargar cuando no estuvimos en pandemia, ¿no es cierto? Y dejarlo un poco solo era, bueno,
Y acá yo no me puedo negar si es que los cabros tienen como quizás ideas o formatos nuevos, como qué tanto los puedo obligar a mantener el original si al final tengo que dejar eso un poco, ese control ir. Si es que quiero que sigan jugando, tienen que poder tener la posibilidad de proponer, ¿no es cierto? Muy a diferencia de como fue quizás los primeros 2 años, donde nosotros estábamos todavía enseñando, ejercitando, curtiendo el cómo tenían que entender el espacio. Pero fue un poco del tira y afloja de, bueno, y acá como salga. Entonces tengo esa curiosidad y porque me sigo metiendo y lo revisito de vez en cuando, como ¿siguen manteniendo los mismos formatos o será que hay unos nuevos? ¿Siguen igual de enamorados con la primera idea o ya quieren que esto se parezca más a otra cosa? Que no tendría nada de malo, sin embargo, como ir notando y dentro de este ejercicio de tesis, cómo va evolucionando. ¿Lo hablan abiertamente o se están juntando en otro lado para después proponer y así? Entiendo mucho ese sentimiento porque justamente en el capítulo anterior cuando me preguntaban por qué me salí de Carto y todo eso, me pasó lo mismo, de que me costó mucho dejar ir solo por el hecho de que yo quería permanecer ahí para ayudar a mantener la idea inicial. Como las ideas que se dieron en una etapa muy previa, muy temprana, quería asegurarme de que se mantuviera, o si que la gente tenía dudas o querían retomar ciertas líneas argumentales, estar ahí para ayudar. Pero claro, llega un punto donde uno dice ya, igual este camino ya está formándose por sí solo, la gente nueva tiene nuevas ideas, tampoco es como que van a arrasar con todo, entonces, que sigan nomás. Pero esa convicción o esa confianza se da con el tiempo. Uh-huh. Yo hoy día también la tengo, de como no van a destruir todo, o si lo van a crear lo van a hacer a través del respeto. No era así cuando recién empezamos. Y de hecho no fue así. En varias oportunidades de lo que nosotros proponíamos, de repente habían un par de anarcos ahí que era como, ¿y si lo queremos hacer diferente? Y es como, pero pucha, porfa, hazme caso. Pucha, porfa, necesitamos que todos hagan lo mismo para que avancemos como sociedad pequeña, ¿no es cierto? Como simulacro de sociedad. Porque así pequeño contrato social. Exacto. Porque necesitamos que todos cumplan, que todos lo hagan igual. De hecho, en algún minuto se nos pasó con los magos, que fue como que hicieron más de lo que deberían hacer y lo agradecimos un montón y fue como, pero vamos a solamente mostrar esto, porque si no, esto va a ser como un bonus. Y va a ser un bonus casi en nombre de todos, porque si no, la competencia no sería justa. Y son ese tipo de tiras y aflojas que uno como líder también va viendo cómo administrarlos, cómo gestionarlos, sin querer caer mal y al mismo tiempo seguir motivándolos, porque en algún minuto sí me pasó el como, pucha, siento que estoy poniendo tantas reglas y todos tienen tantas ganas de participar que la regla solamente los desmotiva. Y después por el otro lado lo conversábamos de pronto con el resto de los taberneros y es como, sí, pero si esa regla no se pone hoy, ¿cómo le decimos al de mañana que existe una regla? Que nuestra expectativa era distinta, ¿cachai? Y aparte que eso también, y parte del estudio de todo este espacio, aparentemente los que iban a tener, o los que naturalmente tienen una voz más fuerte, iban a siempre tomar las decisiones, cuando los que no peleaban porque estaban de acuerdo con administración iban a tener que ceder siempre al que grita o al que tiene una idea más innovadora o quiere hacer algo nuevo todo el tiempo. Entonces, ¿cada cuánto teníamos que ceder como dentro de la regla establecida solo porque era algo creativo? ¿Cachai? Y aparte que eran siempre las mismas personas, por ponerlo de una manera, no era como que esto fuese que todos tuvieran la misma iniciativa. Entonces, ¿cómo hacíamos que el juego no se sintiera que le estábamos prestando el favor solamente a estas personas, pero se daba porque el fenómeno era que la guagua que no llora no mama? ¿No? ¿Cachai? Uh-huh. Todos esos ejercicios a través de todos estos años han hecho que exista la confianza como para que hoy día uno los pueda dejar más descontrolados o menos limitados y saber que a ustedes ya les hacen sentido esas reglas o por qué se tomaron esas decisiones en primer lugar o si están proponiéndolo dentro del mismo código. Sí, entonces retomo la palabra que es como siento mucho orgullo y cada vez que me toca conversar de esto, la taberna es
lo que menciono como joya, como éxito, como más allá de tener un par de virales, es como, pero weón, cacha la wea que hicimos. Onda, dime otro que haya hecho algo parecido. Ya partiendo por ahí, como esto es algo súper único en el sentido de su camino y el cómo está hoy, porque, claro, Calabozos y Dragones se juegan en más servidores de Discord. He estado en varios, porque no es que les haya ido a copiar, sino que tenía que también tener visión, referencias de cómo lo estaban haciendo otros servidores. Sigo creyendo que el de nosotros es muy superior. De muchos de los en los que yo estaba involucrada eran más que nada como de gestión, como de ven acá a conocer tu mesa de rol. Se juegan, varios tienen distintas mesas con distintos juegos y van invitando y eventualmente los streameaban. Habían unos que tenían mejores voceros y habían otros que simplemente streameaban como uno compartiría una partida de Fortnite. ¿Cachai? Segundo lo de la pancha, uno siempre vuelve a la tranquilidad de la taberna. Es verdad, la taberna actualmente está en un estado muy tranquilo. De repente nos ponemos a recordar momentos de crisis del pasado de la taberna, ¿cierto? Que quizás antes había más gente, pero era más difícil convivir. Ahora igual no hay tanta... ¿Dale? ¿Sí? No, perdón. No, que ahora no hay tanta gente, pero estamos como en una etapa tranquila. En general nos entendemos todos, cada uno está en su actividad. Nos reunimos en este tipo de actividades. Chill de cojones. Y eso, bueno, también fue parte de todos vivimos la pandemia y todos nos vamos a quedar con una situación o un momento de nuestras vidas que probablemente nunca más se va a repetir. ¿Cachai? Yo no busco que lograr lo mismo que se logró en la taberna, en la pandemia, en ninguna parte. Que los números de Twitch, la cantidad de gente conectada, la cantidad de gente buscando cómo entretenerse, ¿cachai? Y a lo que estaban dispuestos a aceptar o participar. En algún minuto sí me frustré queriendo como mantener el pucha, ya sí, se acabó la pandemia, pero sigamos con las mismas dinámicas, pero mantengamos lo que teníamos. Y solo se sentía como que había decepción y exigencia. O al revés, exigencia y decepción por parte de ambas partes, porque también era como se reflejaban ustedes como usuarios de la taberna, como y el parche, y el cambio de foto, y qué pasó con y yo, decepción, estoy causando decepción. Hay exigencia de su parte. Por otro lado, el al revés, como hay ciclo de cine, no va nadie. Decepción, ¿cachai? Y la exigencia de los que iban siempre, como aquí estoy, porque acá estamos, por si acaso. ¿Cuánto más estiramos esta idea o cuánto más creemos que nos va a durar la motivación si es que seguimos creyendo de que estamos en el mismo momento que en la pandemia? Porque igual lo conversábamos, no solamente como con Taberneros, sino que se pimponeaban ideas con ustedes los usuarios que llegaban después como al equipo a través de Taberneros o a través de lo que nosotros leíamos en sus canales, etcétera, o lo que se hablaba en los canales de voz, bla, 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 de como, bueno, pero si ya no nos pescan, por ejemplo, o como de que esto ya no es lo que era, no, si la gente está como aburrida, es que ya no es, como, pero es que todos ya no somos los que fuimos, ya no tenía que ver solo con el espacio, sino que era una transformación vital, era como una transformación holística. Estaba sucediendo en todas partes y de distintas maneras. Entonces había que lograr llegar a este punto en común donde yo no quiero matar esto, pero también como convengamos en que va a existir de una manera diferente, ya no tratando de agarrar no tratando de agarrar la nostalgia y voy a poner a más personas y más eventos y más dinámicas, no, sino como aceptemos que ese momento de la taberna fue y vive en nuestra memoria y fue su mejor momento, y hoy día va a tener momentos mejores, o vamos a hacer nuevos mejores momentos. Eso. Sí, porque no es como para... Yo creo que mucho tiempo pasó eso, de que la gente estaba esperando que volvieran eventos que se hacían acá, que volvieran instancias que nunca más llegaron, pero ahora mismo, como decía, estamos en un buen punto y creo que, como dices tú, este es el nuevo mejor momento.
Sorlu, creo que... Perfecto. Yo creo que las condiciones de la pandemia fueron de tal manera excepcionales que, como bien dices, Pancha, no sabemos si en nuestra vida, así como nunca pensamos que íbamos a pasar algo así, quizás la ciencia ficción nos lo dijo, pero no supimos escucharla, sino que más bien es imposible tratar de volver a replicarlas en la normalidad, entre comillas. Pero también tiene que ver mucho con el cambio natural, el proceso natural y necesario de un organismo que vive, ¿no? Un organismo que es capaz de desarrollarse bajo sus propios términos, que obviamente, así como los niños que necesitan de presencias fuertes que vayan modelando su camino o señalando su camino más que modelándolo. Luego también hay que comenzar a dar esos primeros pasos que bien pueden ser equivocados algunos, pero en ese error también hay un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, yo creo que estoy muy de acuerdo en que es un gran momento para la taberna. Si bien yo me perdí, por lo menos de sus 4 años, 2 me los perdí, pero me parece que la autopoiesis, sí, totalmente. O sea, a eso lo hablamos, Orfeo, cuando hace un momento, la taberna vive, o sea, es un organismo que ya tiene la capacidad de producirse a sí mismo. Y eso es vida. Entonces, eso es casi milagroso. Es muy bonito un fenómeno así, y un acuerdo tácito entre distintas personalidades que se encuentran en un espacio de la internet y que dicen, oye, creemos juntos. Eso es mágico, verdaderamente fantástico. La verdadera fantasía es esa relación humana. La verdadera fantasía, que es parte de cuando... hace poco me tocó conversar con un profesor que lo trajeron de Harvard, de un montón de lugares, porque está haciendo un estudio de mercado en los diferentes continentes de cómo funciona este mercado que no está regulado, que son los creadores de internet, youtubers, etcétera. Y de cómo funcionaba en Chile versus el resto de Latinoamérica y Latinoamérica versus el resto del mundo, porque ustedes saben que en China funciona súper distinto también y los gringos también tienen otras maneras, otros formatos, etc. Y parte de esta reunión, porque primero se hizo un panel y después tuvimos presentaciones y entrevistas de manera personal con este docente que está haciendo esta investigación. Y me tocó hablar mucho de ustedes. Porque más allá de más allá de hacer reels o hacer un TikTok o qué sé yo, el verdadero valor de por qué yo me hago decir o me hago llamar creadora de contenido es porque este espacio tiene vida, ¿no es cierto? Creé esto que hoy día, si a mí mañana me cierran que ojalá no pase, pero mañana se me cierra el perfil de Instagram, estas personas siguen vivas y comunicándose entre ellos, ¿cachai? Tengo donde poder hablarles de nuevo. Ellos existen como comunidad, aunque yo no esté presente, que era una de las motivaciones más grandes de por qué partió la taberna literaria, que era cómo hago que la gente que se junta antes de la Arcana a conversar en el chat de la Arcana, ¿dónde puedo hacer que conversen todo el día? Que no tengan que necesitar que yo esté en vivo para poder relacionarse, ¿cachai? Sí. Porque muchos ya se saludaban entre ellos, muchos incluso tomaban esto como de que se agregaban, pero eso eran los más osados, ¿cachai? Como de, te sigo, te hablo por DM. ¿Cachai? Pero donde podían realmente, no necesariamente tener que llegar a ser amigos y agregarse, pero sí seguir comunicándose. O incluso a través de hablar del mismo contenido, ¿no es cierto? Y esa fue parte de la motivación de pero es que esta gente es muy interesante, ustedes son muy interesantes, ¿cachai? Yo no sé si podría poner a hablar a comunidades que solamente comparten emojis o comentan ¿cachai? Solo palabras, o que se note que su fijación está
en la persona, en el producto y no en lo que se está creando, ¿no es cierto? Entonces hablé mucho rato de lo que era el producto, el producto per se, ¿no es cierto? La marca de la taberna literaria, y este docente le llamaba mucho la atención también porque decía como, qué impactante que hayas entendido o que hayas inmediatamente gestionado esto que hoy día recién se está hablando de cómo es que mi comunidad, ¿no es cierto? Como decir, porque la gente que me sigue son los mejores. Todos tenemos el mejor chat, obvio. Tu guagua, obvio que es la más linda, pues bueno, no, está bien. Pero como de que haya sido un despertar y que la comunidad, en este caso ustedes, lo hayan recibido de tal manera que haya funcionado y que exista hasta hoy. Y yo le decía así como, mira, pues si ahí están. Y yo no estoy conectada, yo no estoy, pero así como, no me están consumiendo a mí, pero están en el lugar que creé para ellos. Y que hoy día es su casa al final. Sí, así como se hacía el comentario porque había en esta entrevista te graba, qué sé yo, bla, bla, bla. Es como, hoy voy a necesitar más información sobre esto porque tenía también él mucha curiosidad acerca de Discord. Como que no solo cómo lo ocupábamos nosotros, porque decía, lo que decimos nosotros no es cómo se usa Discord. Discord es para otras cosas, pero lo logramos como cruzar para el IRL y para el juego. Entonces él decía, ya creo que necesito entender primero Discord como para realmente entender lo que hiciste tú. Y es como, exacto, sí. Dígale al profe que se meta a la taberna y que se haga una ficha de personaje. Exacto. Bueno, y ahora, Sorlo, no sé si tú tienes otra duda como en base a eso, para no cortarte. No, querido, adelante, por favor, Ya. adelante. Pasamos al último nivel, Panchita. ¿Qué opinas No. de la existencia de este podcast? Porque no quiero así como darme ínfulas ni nada, pero yo para mí por lo menos, como comentaba antes, se me hace como así, como mind blowing el hecho de que ahora estemos haciendo un podcast que se trata de hacer todas las semanas, quizás no tan seguido, pero tiene como su frecuencia y tiene sus seguidores. De hecho, Burbuja nos hace fanarts. ¡Ay! Sí, no, Burbuja es nuestra señora número 1. Así que mención honrosa. Y nada, por lo menos a mí se me hace muy loco estar haciendo esto ahora mismo y que tú ahora también estés invitada, siendo que con un podcast partiste el concepto de la taberna. O sea, es como todo un círculo. ¡Exacto! Ya. Un Uroboros. Un Uroboros, porque eso es. No sé, porque está chiquito. ¿Qué una picadura que tiene ahí? Era una mordida, un chupón. No. Oye, ¿qué pasa o qué es lo que a mí me impacta o como que abrazo de esto? Porque en esta tesis, ¿no es cierto? Que era simular una sociedad pequeña basada en ciertas reglas que a mí me parecen que iban a darnos paz, tranquilidad, un espacio seguro, etcétera, etcétera. Yo eventualmente iba a dejar de ser protagonista. Eventualmente ustedes iban a ser más importantes para ustedes que yo. Onda, sus parejas, los amigos que hacen acá, las historias, iban a vivir mucho más con ellos que lo que iban a poder compartir conmigo. Porque inevitablemente igual iba a existir entre nosotros una distancia de cómo yo estoy creando contenido para públicos masivos. Esto, a pesar de que puede incluso venir con su instrucción, es un producto diferente a cuando tú conversas con el par, ¿no es cierto? Que ambos están viendo la misma película, ambos se están despertando juntos, están conversando de una manera rutinaria. Es una conversación, por mucho que yo suba una story de lo que estoy desayunando, ¿no es cierto? Es distinto. Entonces, cuando la internet se comporta de esta manera, donde nos da la oportunidad a todos de ser generadores de contenido, ser influencers, ocupar las herramientas de internet, creo que lo más sano o lo que más me gusta de esto es de que nos dimos cuenta, me incluyo porque esto también ha sido parte de como el vislumbramiento, de como todos tienen el derecho y todos deberían querer explorar, todos deberían poder explorar esa faceta de hablarle a una comunidad, de ser líder de algo o ser parte de algo más grande, ¿no es cierto? Como ir cambiando esos roles. Y de pronto no lo viviste en el colegio o incluso en la universidad quizás te saltaste esto. O más allá de que sea una falta, el que existe el espacio para que funcione bien y de que
tienes a alguien que te va a querer escuchar, tienes público, tienes audiencia porque importas. Y donde importas es en tu comunidad, es en tu tribu, es en el espacio que tú eliges para que sea tu familia en la internet. ¿Cachai? Y yo sé si mañana no es este podcast, es una iniciativa de la gente que todavía dibuja en la taberna y quieren hacer un sorteo, quieren hacer una competencia de los mejores doodles, es finalmente que tu familia esté proponiendo panoramas, ¿cachai? Y tú quieres participar con tus amigos, quieres participar cuando te sientes bien, cuando tus ideas son escuchadas, cuando sabes que tienes un espacio. Acá funciona y ojalá todos tuvieran la posibilidad de hacerlo, porque así también se dan cuenta de cómo pueden vivir estas experiencias sin la necesidad o la ansiedad de cómo solo las viviría si es que soy famoso. Solo las viviría si es que fuese viral. Pucha, esto es algo que los influencers... No, eso es una carrera. Hay gente que, como yo, decidimos vivir de eso. Sin embargo, todos ustedes pueden tener la experiencia, ¿cachai? De hablar a un público, de exponer una idea, de ser escuchado, de proponer una instancia, de tener un concepto que después viva a través del resto. ¿Cachai? Hay personas que lo logran con sus mejores amigos, hay personas que tienen grandes grupos familiares. Hoy día la taberna es una de esas familias o una de esas oportunidades, y ojalá los creadores de contenido se dieran cuenta de que ahí está el valor de esto realmente, ¿cachai? De que hacer espacios para que eso sea posible, porque ese es el poder finalmente que nosotros tenemos. Más a qué poder, es una de las cosas que podemos hacer. ¿Por qué no querríamos hacerla? ¿Cachai? No todos vamos a vivir de ser creadores de contenido, pero la experiencia de generar comunidad es invaluable, ¿cachai? Es algo que ojalá, porque no todos tienen que cumplir el mismo rol, ¿no es cierto? Hay gente que está bien que solo sea audiencia, pero es una audiencia activa, es una audiencia que sabe que el que le está hablando es alguien que le está haciendo bien, es alguien que le está nutriendo. Y así uno decide en las distintas comunidades en las que forma parte qué tipo de rol tener. Entonces, cuando tú me dices como qué opino de este espacio, es todo lo que está bien. Es como me doy cuenta de que las decisiones han sido correctas, que no lo siento ni competencia, ni me da rabia, o como quizás en un primer el estómago te podría decir, hoy, pero esto está viviendo sin ti. Y qué bonito, po, ¿cachai? Como que esto no es mi ego, esto es un abrazo, ¿cachai? Es que voy a seguir repitiendo como el que sea familia, el que sea un lugar que ustedes ya hicieron propio. Eso es tanto más grande de tenerlos obsesionados conmigo, ¿cachai? Yeah. Desprenderse un poquito de eso. Claro. Mira, bonito. Esta serie de preguntas se me fueron ocurriendo ahora mismo porque el gran concepto, como dije en un principio, era lo de la comunidad y lo de que la comunidad vuelva a ser persona. Y no me esperaba, la verdad, esta respuesta. Sorprendido me quedo. No porque no porque me esperara algo en concreto, sino porque quería dejarme sorprender, más que nada. Bueno, y que sepas que al final el concepto de este podcast se llama Hasta el fondo de la jarra porque nació haciendo referencia a la taberna misma, por la jarra, de que nos tomamos todo conversando, claro. Pero ha mutado porque en un principio nació para hablar netamente de los personajes y del lore y un poquito de la convivencia en el servidor, pero ha ido desarrollándose a tal punto de que terminamos conversando incluso de nuestras propias vidas, de nuestras apreciaciones más allá del server. Incluso hemos tenido instancias hemos tenido los especiales de terror, por ejemplo, que tuvieron harto éxito, a la gente le gusta harto hablar de eso. Pero nos gusta que se haya vuelto esta instancia para conversar. Porque incluso cuando no tenemos capítulos donde hablamos directamente con una persona, también tenemos esta instancia donde la gente se mete nomás. Dejamos el micrófono abierto y que se genere la conversación. Una conversación que se da en cualquier canal de voz, pero quizás como con un poquito más de guía, con una temática.
Lo que te digo que es muy bonito de poder participar, que no solamente existe en el imaginario de, bueno, a la gente famosa le pasa, es como, bueno, onda, fuiste invitado y hay dos personas que que ustedes lo montan y lo montan bien y es un espacio que es una experiencia distinta a conectarse en un canal, oiga, epa, que es llegar y conectarse en un canal de voz, sino que tiene instrucción, hay una guía, es una experiencia distinta y me parece que es extremadamente entretenido para cualquiera. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo no sentir orgullo por lo que ustedes hacen por el resto y cada uno de ustedes? Sea dibujando, sea creando esto, sea proyectando la película, sea saludando todos los días, ¿cachai? Como en nombre de algo más grande. El cuidar y curtir un espacio así requiere mucha dedicación y realmente requiere como mucho bien, mucha bondad. Bueno, lo hemos vivido, personas que llegaron queriendo destruir y el que hayamos sido más fuertes que eso, ¿cachai? Gente que destruyó o gente que no supo cómo abordar de pronto ciertos problemas, no sé si personales o de como intrapersonal, ¿se dice? ¿Entre personas? Sí. Claro. Sí, interpersonales. Interpersonales, entonces que tuvieron que renunciar o alejarse y después volver porque el espacio es lo que se cuida, ¿cachai? Más que como es que todos tenemos que estar contentos. No, acá, y esa es la gran tesis, o viene hablando Thomas Hobbes, que a mí pucha que me gusta Thomas Hobbes como filósofo, que es como siempre y cuando respetemos el acuerdo social, vamos a querer confiar en que el Estado, o el Estado entendiéndose como la figura de poder o el líder que estamos siguiendo, va a querer el bien para nosotros, ¿cachai? Y mi gran bandera o mi gran estandarte en la internet es ser un buen ejemplo. Como seré auténtica, pero mi reputación, seré auténtica en el sentido de como, bueno, habrán garabatos, me equivocaré, seré lo más real que puedo, porque si no, después nos terminamos transformando en NPCs. Sin embargo, lo que voy a cuidar ante todo es mi reputación, ¿cachai? Porque ustedes son mi reputación. Entonces, dime con quién hablas dime con quién andas y te diré quién eres. Así como, dime a quién sigues y te diré quién eres. Y yo quiero siempre que no pase lo que pasa con Dallas, pues así como, seguís a Dallas Review, chucha, eres una pésima persona. Yo quiero que se genere el efecto opuesto. Como si es que ustedes tienen que en algún minuto hablar de mí o del contenido que consumen, que no sea tras un pucha así porque a mí me gusta esta hueona, sino como de que, oye, esto es algo que yo recomiendo, o esto es algo que impacta, o esto es algo que me gusta, lo que sea. ¿Cachai? Esa es parte como de mi bandera o de mi motivación. No sé si lo logro. Fabuloso, sí, totalmente, sí, totalmente. Yo creo que hemos, en base a toda esta reflexión, que finalmente siento que de alguna manera este ha sido el tema, más que la comunidad o la taberna literaria, siento yo que es el Internet. Hemos hablado del Internet, porque finalmente esto ocurre gracias y en el Internet. Por lo tanto, yo creo que, y lo rescato, ya lo rescaté antes, lo rescato nuevamente porque de verdad me parece importante haber como entregado las herramientas para que la comunidad misma dejara como ese pseudo anonimato de un usuario en el chat de Twitch, para que nos viéramos las caras, para que pudiésemos encontrar instancias que se fueron dando para conocernos también. O sea, no sé, de repente yo trabajando me conecto a la fogata y llegan 2-3 personas y cada uno haciendo lo suyo, pero en compañía. Te fijas como que esa riqueza y esa afectividad finalmente es muy importante y es clave, y yo creo que a mí me gusta mucho esta fase de la taberna. En algún punto me sentí muy representado por la preocupación que expresabas, Pancha, sobre, oye, lo estaré haciendo bien. Yo obviamente desde mi rol como cartógrafo, y decía, chuta, la gente no está jugando, quizás no estamos haciendo el trabajo bien, estaré fallando, seré fome, no sé, como gente como inseguridades varias, pero que uno se pregunta, si veo que algo no está funcionando como funcionaba antes, no es que esté funcionando mal, si
El punto está ahí, pero en esa diferencia uno lo tiende a percibir como que hoy algo está fallando, parece. Que no hay gente que está jugando. Sin embargo, como que ya luego sueltas y te das cuenta de que es un proceso natural, que puede que en el futuro cambie, no es especular sobre ello no cabe tampoco demasiado. Sin embargo, como que se da la instancia y existe el lugar muy bien cuidado, muy bien planteado y muy bien habitado por las personas que hoy lo habitan. Fundamental. Sí, fundamental. Y muy cuidado, finalmente, como que yo lo comenté en el programa de Merlox. A mí me encanta estar aquí, haber descubierto la taberna. Yo lo he dicho en varias ocasiones, un lugar donde yo llegué por el rol. Te conocí a ti por una publicidad en TikTok de Te invito a mi taberna, y yo como, ¿qué? Un espacio de rol 24/7, no, necesito entrar. Entré y bueno, no me fui nunca más, espero no irme nunca. El resto de historia. El resto de historia. Entonces como que yo esperé, creo que, no sé, desde la infancia un lugar como este. Entonces obviamente que le voy a dar todo el cariño que puedo darle y cuidarlo con todo el amor que puedo expresar por un lugar, porque vale la pena, vale mucho la pena cuidarlo, nutrirlo, o darle lo mejor de ti, o hacer el ejercicio de tratar de dar lo mejor de ti. Creo que es lo máximo que se puede pedir. Finalmente, yo creo que con esto ya por lo menos no me queda más que decir, que agradecer, tanto por el espacio como porque el hecho de que nos hayas acompañado esta noche. Y también algo importante, rescatar mucho, Merlox tomó las riendas de la producción de este episodio, y yo quiero pedirle a Chat General que por favor le dediquen un aplauso, le dediquen un abrazo a Merlox, porque se las mandó. Sí. Estuvo mucho tiempo muy preocupado de que cómo lo íbamos a hacer, de que oye, no, prendamos cámara, estemos con la pancha, veamos cómo lo vamos a hacer, y yo creo que funcionó, más allá del tema de que no entendí por qué, que no se escuchaba al principio, son detalles nada más. Pero querido, muchas gracias por todo el cariño que le puso a este episodio, y por supuesto que al cariño que le pones siempre a cada episodio. Pero quiero agradecerle públicamente eso. Agendamos como con un mes de anticipación. Esto es algo que se nota que existe intención, no fue de pedo como, oye, ¿qué estoy haciendo hoy día? Y podís, sino que y me fue mostrando el overlay y de cómo íbamos a hacer el aviso. Entonces se nota como no voy a estar como abrazando todo el tiempo o enorgulleciéndome de quiénes son en este espacio. Sí, el año pasado, cuando hicimos el podcast a fin de año también para cerrar la temporada, venimos así nomás, prendimos cámara y se conectó mucha gente y tuvimos que apagar las cámaras porque se activó el límite de usuarios que podían entrar a la llamada. Entonces, como nos quedamos con esas ganas de poder estar aquí mostrándonos, ¿no es cierto? De poder vernos también. Y vernos las caritas. Sí, pues bonito conversar efectivamente. Así. Y tenía muchas ganas de que se lograra y qué bueno que se logró. Qué bueno que un éxito, querido. Se declara cierre de temporada hasta el fondo de la jarra. Se declara públicamente como un éxito. Absolutamente. Sobre todo porque tuvimos de entrevistada a Azúcar. Muy entendida en la internet. Ay, fue una coincidencia simpática, ¿no es cierto? Sí. Las estrellas a veces se alinean, Pancha, ¿qué le vamos a hacer? Exacto. Pues yo decía, bueno, igual me he visto después, como para no hacer el loco, y dije, ay, en mi comunidad, ¿a quién quiero engañar? Gracias por la oportunidad. Mira, en este programa siempre pasa que cuando hablamos del lore de los personajes, tratamos de sacarle spoilers de cosas que no han mostrado todavía, pero como que queremos saber, oye, ¿qué se viene? Y tú igual nos contaste ya, sin que nosotros te lo pidiéramos, nos contaste lo de YouTube, que es como tu principal proyecto de lo que se viene, ¿cierto? Sí. Pero, ¿hay algo más que nos puedas adelantar? ¿Algún proyectito, alguna cosa?
lo que pasa es que estoy pasando todas mis pasando a todo mi maná o mi estamina en este gran reestreno de mi canal de YouTube. Les puedo adelantar un poco el tipo de contenido que va a haber. Hay una serie en particular que va a ser para padres o digamos adultos, más adultos que quieran entender el lenguaje de la internet. Y otra serie que va a basarse en el comportamiento de las inteligencias artificiales, porque quiero que cuando hablemos de tecnología y filosofía hablemos realmente como de mi intención es preparar a la gente para que entendamos conceptos que resuenan mucho, como todos sabemos lo que es el metaverso, pero ¿sabemos lo que es el metaverso? Como cuáles son sus implicancias, a qué nos referimos con el metaverso, y explicarlo, bueno, un poco tomando este rol quizás más nostálgico de actualizando, como tomar todo eso que es más... Tomar todos esos conceptos que suenan complicados y como que igual que las cripto nos explicaron en algún minuto, pero nadie entendió, qué sé yo, a bajarlos y poder conversarlos de manera más user-friendly. Entonces ahí está realmente basado como tecnología. Y bueno, yo sé que vengo prometiendo esta wea hace como 2 años, pero quiero bloguear. Me resulta muy difícil, porque puedo monologar, ¿cachai? Pero aprenderla y tener como de la nada una motivación de como... me pasa que cuando blogueo solo hablo de lo que veo. ¿Ya? No, me cuesta como reflexionar en el momento. Vengo de una escuela donde preparo el contenido o reacciono a algo. Pero estar ahí es como, ya acá estamos. Veo exactamente lo mismo que ustedes. No sé qué más. Entonces me toca hacer como ese ejercicio y va a ser un desafío. Pero tengo la intención de que, ya que... bueno, mi vida el próximo año probablemente cambia harto. Llega Matías y tenemos la intención, bueno, esto ya es hablándoles de mi vida personal, pero la intención obviamente... Deep Lore, claro. De obviamente formar familia. Formar familia en el sentido de cómo vivir juntos, tener una dinámica y una rutina compartida. Yo estoy pichicateada porque yo no... Ustedes saben que aquí la maternidad es un camino que no es. Acto seguido, 3 guaguas. ¿Te imaginas? ¿Ah? Acto seguido, 3 guaguas. Claro. Blogger de madre blogger. Familia, mis consolas, mi mascota y Matías, claro. Y entonces como que siento que va a ser un año bastante distinto al que fue este, por ejemplo, o los últimos 2, que ha sido un proceso como de adaptarnos al nuevo mundo fuera de pandemia, porque en pandemia yo me levantaba y me acostaba como... Bueno, todos aquí nos levantamos el computador y nos acostamos, pero entiéndase de manera hardcore, como no me despegaba del espacio digital. Entonces, saliendo de ahí, la creatividad tuvo que ser puesta en otro lado. El hecho de generar oportunidades y lazos importantes con las marcas. Yo no solamente hago reels, ¿cachai? Yo asesoro marcas, yo soy publicista. Entonces, hay ciertas cosas que tuve que empezar a nivelar, etcétera, etcétera. Y ya el próximo año quiero como vivir algo distinto a los 2 años que he estado en este de que te llaman y quiero ir, que digo que sí a todo, de que porque las experiencias las quiero todas. Ahora como que me quiero, más que guardar un poco, me quiero concentrar. Quizás esa es la palabra. Concentrar en todo aspecto, concentrar el contenido, concentrarme yo en una sola línea, concentrar bien lo que vamos a hacer en Twitch y así. ¿Cachai? Bonito. Y porque hablaba de Matías, que ojalá sea distinto ahora que va a tener apoyo, pues yo siempre he hecho todo sola, entonces sola aquí en mi espacio. Entonces quizás ahora teniendo un apoyo, quizás también hayan cosas que fluyan diferente, como bloguear, digo, por ejemplo. Bueno, No es sé un si eso ejercicio es que como... va a haber que desarrollarlo, porque yo creo que al final es parte de la práctica. Sí. Quizás no se te da, pero cosas de tiempo. Yo quiero abrir acá este espacio, este momento para el chat, si es que a ustedes les queda alguna inquietud, alguna duda, tienen alguna pregunta curiosa. Ya que estamos acá y estamos en confianza, sepan que eso es una posibilidad y tengo toda la intención de contestarlo. ¿Cuándo hacemos un asadito? El personaje del arcano no se rapa, ¿no? Entonces, si es que, bueno, siempre tienen el chat de Twitch para poder hacerlo, de pronto este espacio también era como si es que tenían una duda más
personal. Claro, más profundo. Por si acaso. Claro. Mira, yo tenía una, pero así como... Es personal, pero general a la vez, hacia ti. No, al final, como ya recapitulando, todo el año, todo lo que quizás como que ha sido un año bien de cambios, pero cambios difíciles de mantener, como de mantener una línea que recién ahora vas a tomar, ¿cierto? Que recién encontraste y la vas a continuar. ¿Sientes ahora que como te sientes más tranquila, estás feliz? Uy, estoy muy motivada. Que creo que la última vez que me sentí así fue cuando creé la Taberna Literaria. Wow. ¿Cachai? Como cuando me conectaba con el Dime Nacho y teníamos ahí recién cuando la Taberna Literaria era un Discord que no tenía nadie más que nosotros dos y el Matsu. Y nos juntábamos a leer noticias de Discord. Compartíamos un documento bien grande de cómo iba a funcionar a nivel técnico, pues cómo se tenía que programar, cuáles iban a hacerlos. Antes de llegar y hacerlos, había un documento que decía como el canal, va a existir esta sección y en esta sección van a existir estos canales. La descripción de todos los canales es y así, particular. Mucho antes de montarlo, había que presentarlo como proyecto. ¿Cachai? Y yo recuerdo así como de repente, uy, ¿qué hora es? 5 de la mañana y yo haciendo un Word muy entretenida de cómo me imaginaba la estética, ponte tú, de cómo van a crear los personajes o qué tipo de reglas van a tener las clases. Y ya mucho después de eso llegaron los taberneros, pero antes de siquiera como ya tengo una propuesta, antes de eso era yo, bueno, escuchando música, haciendo un Word, un Excel, un Trello, así como y muy motivada. Entonces me siento ahora exactamente con esa misma como llama, como tengo muchas ideas, quiero... las cosas en las que avanzo se sienten correctas, ¿cachai? Como ya me queda este último mes porque la idea es partir en enero, pero no estoy como apurada, ¿cachai? Y siento que me pasaba lo mismo cuando creé el Discord, como de que nadie me está apurando y quiero hacerlo bien, que quizás fue distinto cuando creé el Arcana, como que el Arcana siempre la sentí en fecha límite, como si siempre estuviera pendiente, ¿cachai? Tenías que sacar el producto, claro, la fecha. Bueno, qué bonito, me alegra mucho entonces que estés en este nuevo proceso, con hartas energías, harto yuyu para lo que se viene. Muchas gracias por seguir acá también y tener la intención de siquiera estar curiosos al respecto. Sí, pues siempre. Y bueno, mira, Solu, de nuevo te voy a dar la palabra por si tienes algo más que preguntar o quieres seguir. No, agradecerle a la Pancha el Deep Lore que nos ha... siempre ha sido el espíritu de este programa, poder, o de personajes o a nivel de comunidad, conocer lo que... Tener el espacio para hablar de aquello que solemos callar o de lo que no se habla tanto, al menos en estos espacios dentro de la taberna. Por lo tanto te agradezco, me alegro mucho del proceso que estás llevando a cabo, tanto a nivel profesional como personal, y me parece muy natural que luego de haber tenido como un año donde estás abierta a todos los estímulos o todas las ofertas laborales o profesionales o creativas que se te puedan presentar, siempre decanta eso en la experiencia en ir concretando. Por lo tanto me alegro muchísimo de lo que estás planeando para el 2025. Espero que sea un gran año, tanto para ti como para Matías y para el Lofi y para la Wasabi, que supongo que el Lofi fue uno que se vio retado por ahí, pero lo apoyamos desde acá, Lofi. Y eso, Pancha, agradecerte al 100 que hayas aceptado venir, y nada, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Sepan que para responder brevemente, sepan que cuentan conmigo, incluso si es que se organiza quizás de pronto otra cosa a futuro, mientras lo hagamos con tiempo, yo siempre voy a querer participar. Ustedes son mis mejores amigos en la internet, entonces siempre y cuando yo pueda organizarlo, quiero estar acá. Maravilloso. Perfecto. Mira, hay ganas de seguir conversando. Yo creo que nos podríamos quedar aquí 1 hora más, 2 horas más conversando de cositas, pero para eso se vienen más temporadas, para eso habrá más instancias,
Quizás ya no haga falta que sea como el gran final de temporada para que te tengamos de vuelta, sino quizás mitad de Exacto. año, bueno, alguna otra instancia. Pero para eso tienen que quedarse y tienen que permanecer. Y nada, agradecerles a todos los que estuvieron acá, que se mantuvieron conectados, porque hartas personas, la verdad. Vimos una media bien constante. Y bueno, eso, terminar con eso. Panchita, de nuevo agradecerte por la disposición, por el tiempo, por las ganas de conversar y compartir con nosotros. Con ustedes siempre. Claro. Querido, terminamos una temporada bien particular, donde nos atrevimos a buscar nuevos formatos. Como me acuerdo de esa canción de 31 minutos que dice: siempre vamos en la búsqueda de nuevas sensaciones, emociones. Emociones, que era la de... no me acuerdo. El niño que lo hacía todo. Que ya hacía algo que después llegaba donde los amigos ya están haciendo otra cosa. Ok. Puta, Sí. Algo primordial. No me acuerdo cómo se llama. Es de las Pero nuevas sí. esas. Si alguien se acuerda, por favor, que me ayude a la memoria, que la memoria a veces falla. Pero esto, agradecer obviamente a todas las personas que nos siguieron durante esta temporada y nos vemos en YouTube. Pancha, esto lo subimos a YouTube y estás ahora para toda Latinoamérica. Puedes enviar un saludo a toda Latinoamérica Unida. Un saludo a toda Latinoamérica Unida y por supuesto un abrazo a toda mi taberna. Aunque he repetido harto lo del abrazo, creo que es el momento para darlo. Que los fines de año, las cosas como que estas etapas que se cierran y otras que se abren, el hecho de que sigamos juntos después de tantos años, para mí van a ser 11 años en la internet. Compartiendo con ustedes, compartiendo mi vida, compartiéndolos, ¿no es cierto? Como el conocerlos, toda la experiencia de lo que es tener una comunidad es tan valioso y es algo por lo cual siempre voy a estar agradecida. Entonces, nada más que motivación para seguir viviendo cosas con ustedes. Eso tengo. Eso. Clap. Oye, les voy a sacar una fotito. Ya. Para que poseen. Voy a poner cara de... así como que estoy... Perfecto. Oye, la regla primordial de Retrete Navarrete y los bulliciosos. Gracias, Easy. Así Buenísima. se llama el temita 31 minutos. Oye, tremendo nombre. Y con eso Tremendo entonces damos cierre definitivo a este capítulo y a esta temporada. Manténganse conectados siempre porque van a haber más actividades. Por supuesto que sí. Besitos a todos. Muchas gracias por Muchas venir. gracias por venir, Astrid, Easy, La Arcana, por supuesto, Ibar, Kilaris, Nathan, Rivera, Céfiro, Afectra, Choclillo, Suyat, Chipi, hace tanto tiempo que no teníamos por acá, y por supuesto que a Orfeo. Tremendo público, muchas gracias por compartir con nosotros y que les vaya excelente. Disfruten mucho de su noche de viernes y de su fin de semana y de su fin de año. Vayan a pasarlo. Gigantes. Sí, Adiós. disfruten su fin de semana. Nosotros nos vemos pronto.